Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a completar la clase sobre modelo ISLM y la vamos a completar reforzando las conclusiones del modelo, resaltando los elementos más importantes y al final de esta presentación vamos a hacer un ejercicio, una resolución con un ejercicio numérico y con sus explicaciones. Así que comenzamos con las conclusiones del modelo. Hemos visto los gráficos y hemos visto de dónde se obtiene la curva IS, de dónde se obtiene la curva LM. Lo hemos visto con toda la profundidad, tratando de explicar un poco de qué variables depende y cómo se van dando todos esos desplazamientos en los que se puede hacer la representación gráfica. Luego, una vez que domina uno el modelo, nos podemos quedar con esto que vamos a presentar ahora, donde podemos, de una manera sencilla, mostrar gráficamente lo que está sucediendo en la economía con un solo desplazamiento. Recuerden que para indicar de dónde se obtiene cada curva, acompañamos al gráfico ISLM con el gráfico del mercado de bienes y con el gráfico de mercado monetario, pero una vez que ya hemos aprendido los rudimentos de cómo funciona el modelo, no necesitamos estar haciendo todo el tiempo los gráficos colaterales que se corresponden. Así que nos podemos quedar con la gráfica del modelo ISLM que está relacionando en un eje la tasa de interés y en el otro eje el nivel de renta o producto de equilibrio. Así que lo que tenemos en pantalla es el ejemplo de política fiscal que veíamos en la presentación del desarrollo del modelo, donde tenemos la curva IS, que está representada por la función macroeconómica fundamental. Producto renta es consumo igual a consumo más inversión más gasto público, lo que significa que la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y en esa situación de equilibrio la inversión va a ser igual al ahorro total. Y la curva LM representada por el equilibrio en el mercado monetario, donde la oferta monetaria es igual a la demanda de dinero, la oferta monetaria determinada por el Banco Central, y la demanda de dinero que es igual a esa ecuación del parámetro K por la renta menos H por la tasa de interés. K y H son parámetros que muestran la elasticidad, es decir, el grado de respuesta de la demanda de dinero ante cambios del nivel de actividad y de la tasa de interés, o mejor dicho, de la renta y de la tasa de interés. El gráfico ISLM lo indicamos de esta manera, donde va a haber un equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado monetario, y ese equilibrio representado en las variables la I latina tasa de interés y la Y renta o producto. Y luego de aplicar una política fiscal expansiva, vemos en el gráfico de la derecha el resultado que se obtiene al aplicar esta política. Vemos en los cuadritos de arriba que lo que cambia en la política fiscal es la IS, porque el gasto público está en esa ecuación, no está en la curva LM el gasto público, así que la LM permanece en la misma representación gráfica y la IS se desplaza, indicado los movimientos en azul, se desplaza la IS hacia la derecha, hacia arriba, con el aumento del gasto público, y entonces vamos a tener un resultado de la aplicación de la política con un aumento del nivel de actividad, el producto o renta, y un aumento de la tasa de interés. Como lo hemos visto en el desarrollo del modelo, acá lo vemos en forma resumida. ¿Por qué aumenta el nivel de actividad? Y porque la demanda agregada aumenta por este aumento del gasto público, es un componente de la demanda agregada, y eso lleva o tracciona a que aumente la oferta, y al aumentar la oferta aumenta la renta, y por el efecto del multiplicador keynesiano aumenta el consumo, dando como resultado un aumento todavía mayor.
¿Por qué aumenta la tasa de interés? Y porque este aumento del gasto público requiere de financiamiento, así que va a estar demandando fondos en el mercado financiero, y porque el aumento de la renta va a estar implicando un aumento de la demanda de dinero. El lado derecho de la igualdad de la LM. Si aumenta la demanda de dinero a mayor renta, entonces la demanda va a ser mayor que la oferta, va a escasear el dinero y va a aumentar su precio, la tasa de interés. Así que vemos en esta diapositiva, vemos la aplicación de la política fiscal expansiva en su forma resumida y el efecto que se puede graficar y explicar conceptualmente. De la misma manera podemos ver el ejemplo de política monetaria contractiva que vimos en el desarrollo, pero ya directamente en su forma resumida. A la izquierda la situación inicial, las ecuaciones IS y LM inicial con un equilibrio inicial, ese equilibrio con una tasa de interés y renta de equilibrio, y del lado derecho, si aumenta la oferta monetaria, M super S', si aumenta la oferta monetaria, entonces se va a producir un desplazamiento de la LM, en este caso va a ser un desplazamiento hacia la izquierda, ¿sí? Disminuye la cantidad de dinero, contractiva la política monetaria, al disminuir la cantidad de dinero, escasea el dinero, es menor que la demanda y entonces aumenta la tasa de interés, y todos los efectos que vimos en la explicación del desarrollo del modelo dan como resultado final un equilibrio prima con un nivel de actividad prima menor porque aumentó la tasa de interés y eso llevó a que caiga la inversión, y si cae la inversión cae la demanda agregada con el efecto del multiplicador, así que tenemos una tasa de interés mayor y un nivel de actividad menor, y latina prima y y prima, que es el nuevo equilibrio en la economía. Así que tenemos la representación gráfica en forma resumida de la política monetaria contractiva. Si vamos a analizar un poquitito más en detalle, podemos describir las implicaciones de este equilibrio simultáneo de los mercados de bienes y de los mercados financieros. La relación y la curva IS muestran las combinaciones de tipo de interés y del nivel de producción que son coherentes con el equilibrio del mercado de bienes. La curva IS la vemos en pantalla, tiene pendiente negativa. Una subida del tipo de interés provoca una reducción de la producción. El eje de las ordenadas es la tasa de interés, así que una subida de la tasa de interés va a generar en el eje de las abscisas una disminución de la producción, del nivel de actividad del producto. Así que esta es la pendiente negativa de la curva IS. Si disminuye la tasa de interés, va a favorecer la inversión, la demanda agregada, y una disminución de la tasa de interés va a promover que la economía crezca. Por el lado de la LM, la relación LM y la curva LM muestran las combinaciones de tipo de interés y de producto coherentes con el equilibrio en los mercados financieros. Dada una oferta de dinero real, un aumento de la producción va a provocar una subida del tipo de interés. Un aumento de la producción va a provocar un aumento de la demanda de dinero, que depende de la renta, y entonces esa demanda de dinero superior a la oferta va a tensionar a la tasa de interés a que aumente. Así que vemos una flechita en el eje de las abscisas producto-renta, un aumento de la producción va a aumentar la demanda de dinero y eso va a generar que aumente la tasa de interés. Así que la curva LM tiene pendiente positiva. Yendo a las aplicaciones de política fiscal y monetaria, vemos como conclusión qué es lo que pasa con una expansión fiscal, contracción fiscal, expansión monetaria o contracción monetaria. Una expansión fiscal, una política fiscal expansiva, va a desplazar la curva IS hacia la derecha. Eso se puede dar
por alguna de las tres herramientas de política fiscal, que es disminuyendo impuestos, aumentando transferencias o aumentando el gasto público. Si se aplican esas herramientas de política fiscal de esa manera, se va a estar generando una expansión fiscal, un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha, resultando en un aumento del producto y renta y tasa de interés de equilibrio. Las dos variables principales de la economía van a estar aumentando. Si se da una contracción fiscal, una política fiscal contractiva, el desplazamiento de la curva IS va a ser hacia la izquierda y esa contracción fiscal se puede dar aplicando las herramientas de política fiscal como se ve en pantalla, aumentando impuestos, disminuyendo transferencias o disminuyendo el gasto público. Y el resultado que se va a obtener normalmente, de manual, es que cae el nivel de actividad y cae la tasa de interés. Por el lado monetario, tenemos que una expansión monetaria va a desplazar la curva LM hacia abajo, hacia la derecha hacia abajo. Esa expansión monetaria se puede aplicar aumentando la cantidad de dinero o disminuyendo la tasa de interés, herramientas que aplica el Banco Central. Así que el Banco Central puede usar las herramientas de política monetaria de esta manera y esta expansión monetaria va a resultar en un aumento del nivel de actividad y una caída de la tasa de interés, de equilibrio, ¿no? Y una contracción monetaria se aplican las herramientas de forma opuesta y el resultado es el opuesto también. Es decir, que una política monetaria contractiva, una contracción monetaria, va a ser que el Banco Central disminuya la cantidad de dinero, M, o que aumente la tasa de interés, I latina, y el resultado de la política monetaria contractiva va a ser una disminución del nivel de actividad y un aumento de la tasa de interés. Todo esto lo hemos visto cuando se han tratado cada uno de estos temas, capítulos 3 y 4 de Blanchard y Pérez-Henry, pero acá lo podemos ver todo en conjunto y este modelo nos permite capturar todas estas ideas y el funcionamiento de la economía y la aplicación de la política económica y poder visualizarlo y conceptualizarlo en un solo modelo. Tenemos ahora un ejercicio, mucha explicación, muchos conceptos, muchas ecuaciones y representación gráfica, y hacer un ejercicio práctico a veces ayuda a ilustrar y a mejorar y afianzar el conocimiento que en todos estos temas macroeconómicos a veces resultan un poco abstractos. Así que en el manual de Blanchard Pérez-Henry, de la edición 2011, en el capítulo 5 hay un ejercicio numérico de este modelo ISLM. Es el ejercicio 4, ahí en el capítulo 5, al final del capítulo, y entonces tenemos los datos, que los pueden observar en el libro, los datos numéricos de consumo autónomo, propensión marginal a consumir, impuestos autónomos. La inversión está dada como inversión autónoma 150, un parámetro 0,25 que afecta al nivel de actividad o renta, y otro parámetro 1000 de la tasa de interés. Así que tenemos que a partir de la curva IS podemos calcular, para este caso numérico, cuál es la curva IS en particular para esos datos del ejercicio 4. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Tengo los datos del ejercicio y tengo la función macroeconómica. Tengo que reemplazar, en vez de poner consumo, pongo todo aquello que es igual a consumo, de lo que hemos trabajado durante el cuatrimestre. Así que el primer paréntesis, 200 más 0,25, paréntesis la renta menos 200, que son los impuestos, y cerramos paréntesis. Eso es la función consumo. Más el segundo paréntesis es la inversión, que el ejercicio lo está dando, que depende de estos tres valores, 150 más 0,25 de la renta menos 1000 de la tasa de interés, cerramos paréntesis, y el tercer elemento, el gasto público, 250.
Una vez que reemplazo todo ahí, lo que tengo que hacer es una resolución algebraica. Tengo que resolver haciendo factor común, propiedad distributiva, factor común, todas la resolución matemática algebraica de este ejercicio. Solo se puede llegar a destacar porque hasta ahora hemos visto a la inversión bajo dos supuestos. En primer lugar, el supuesto era que era autónoma. En el capítulo 3 decíamos que la inversión era I sub 0 y la tilde mayúscula sub 0 era solamente autónoma. Recién cuando planteamos el modelo ISLM incorporamos que depende de la tasa de interés, entonces ya podemos decir que tiene una parte autónoma y una parte que depende de la tasa de interés, a mayor interés, menor inversión y viceversa. Y este ejercicio nos está dando una tercera alternativa, que también la inversión depende de la actividad económica. Si el PBI crece, la Y, si el producto, la renta crece, si el PBI crece, entonces habrá un incentivo a las empresas para comprar maquinarias y acompañar ese crecimiento aumentando el producto. Así que ese segundo paréntesis de la inversión es una novedad en este ejercicio, donde está indicado que la inversión, una parte es autónoma, I sub 0, 150, una parte depende de la renta, 0,25 de la Y, y una parte depende de la tasa de interés, menos 1000 por I latina. Dicho esto, la resolución, se aplica la propiedad distributiva en el segundo renglón, se pasa 0,25 de la renta más 0,25 que proviene de la inversión, 0,50 se pasa al miembro izquierdo de la igualdad, se saca factor común la renta, 1 menos 0,5, y nos queda la resolución algebraica que la IS para este caso numérico es Y igual a 1100 menos 2000 de la I latina, lo cual significa que el producto renta es 1100 menos 2000 de la tasa de interés. Esa es la curva IS para este ejercicio numérico. Hacemos lo mismo con la LM. La oferta monetaria es igual en condición de equilibrio a la demanda de dinero, que es K por la renta menos H por la tasa de interés. Reemplazamos por los datos numéricos, la oferta monetaria 1600 y la demanda de dinero es 2 de la renta menos 8000 de la tasa de interés. El ejercicio en el libro tiene un pequeño error de tipeo, pero que lo podemos salvar sabiendo el material teórico que hemos desarrollado. Así que la demanda de dinero es 2 por la renta menos 8000 por la tasa de interés. Y hacemos los pasajes de términos, pasamos el 8000 restando, sumando del lado izquierdo de la igualdad, los 1600 los pasamos de sumar a restar al otro lado, resolvemos y nos da que la tasa de interés en esta situación de equilibrio es igual a 0,00025 de la renta menos 0,2. Esa es la curva LM para este caso particular. El punto C del ejercicio dice obtener la renta de equilibrio, el PBI o renta de equilibrio. Para eso armo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resuelvo por el método de sustitución. La IS da lugar a la que obtuvimos recién, la LM la vimos recién, solo que lo expresé 1 dividido 4000, que es igual a ese 0,00025, ¿sí? Así que se ponen en términos de fracciones como sugiere el libro para que sea más fácil la resolución. Y una vez que tengo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces utilizo el método de sustitución y abajo donde dice producto renta es igual a 1100 menos 2000 por la tasa de interés, en el siguiente renglón, en vez de poner la tasa de interés, pongo lo que se obtuvo en la LM, que la tasa de interés era 1 sobre 4000 de la renta menos 1/5. Y luego que reemplacé la tasa de interés, me quedó una ecuación con una sola incógnita, la resuelvo con los pasajes de términos que tengo que hacer y me da de resultado que el producto, el PBI o renta de equilibrio para esta economía es igual a 1000.
Ese es el valor del producto para este caso numérico. El punto D dice, pregunta o pide calcular la tasa de interés de equilibrio. Para calcular la tasa de interés de equilibrio, reemplazo el valor obtenido del PBI renta de equilibrio 1000 en la ecuación LM. Entonces, la ecuación LM dice que la tasa de interés es 1 sobre 4000 de la renta menos un quinto, reemplazo la renta por 1000, resuelvo y me da el resultado que la tasa de interés es igual al 5%. Así que tengo que la renta, el PBI de equilibrio es 1000 y la tasa de interés es el 5%. El punto E me pide que calcule el consumo, para este caso numérico, que calcule la inversión y que verifique que la oferta es igual a la demanda agregada. Para eso anoto las funciones como están presentadas en el enunciado. El consumo es 200 más 0,25 de la renta disponible. Tengo que calcular la renta disponible, que va a ser 1000 menos 200 de impuestos, renta disponible 800, reemplazo en la función de consumo y tengo que el consumo para este caso numérico es 400. La inversión que proviene del enunciado es 150 más 0,25 de la renta menos 1000 por la tasa de interés, reemplazo la renta por la renta de equilibrio que es 1000 y reemplazo la tasa de interés por la de equilibrio 0,05. Resuelvo y me da que la inversión es 350. El PBI, la oferta, el producto, era 1000. La demanda agregada es consumo más inversión más gasto público. La demanda agregada reemplazo por los valores calculados 400 más 350 más 250 de gasto público, que era el dato de la situación inicial, y me da que la demanda agregada es 1000. Así que tengo verificado que el PBI es 1000, el producto es 1000, y que la demanda agregada da como resultado consumo más inversión más gasto público, 1000. Luego en el punto F me plantea la aplicación de una política económica. Me dice, ¿qué es lo que pasa si aumenta la oferta monetaria? La oferta monetaria anterior, la mostramos, la oferta monetaria anterior era 1600, ¿sí? Ahí abajo en el punto B, y ahora se va la oferta a 1840, pasa de 1600 a 1840. Vemos que la IS no es afectada por la oferta monetaria, porque la IS es la misma, la oferta monetaria no está en las variables de la función macroeconómica fundamental, así que la IS es la misma, no está afectada por la oferta monetaria. Y ahora tengo la LM', que va a ser la oferta monetaria prima, igual a la demanda de dinero, que es la función que ya está predeterminada en el enunciado. Así que ahora 1840 va a ser igual a la demanda de dinero 2 de la renta menos 8000 de la tasa de interés, resuelvo la LM como lo había hecho a la vez inicial y me da una LM tasa de interés es igual a 0,00025 de la renta menos 0,23. ¿Sí? Como pueden observar, lo que cambió es la ordenada al origen de 0,2 a 0,23. Vemos que es el desplazamiento de la curva LM de LM a LM'. Así que tengo ahora nuevamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La IS, que es la misma que había obtenido en el punto A, creo que era, y la LM nueva para esta oferta monetaria nueva de 1840. Entonces me pide que calcule nuevamente el PBI, que calcule la tasa de interés y que calcule el consumo, la inversión, todo lo que hice en los pasos anteriores en la situación inicial. Así que tengo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y en este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas lo que tengo es que resolver por método de sustitución de la misma manera que lo hicimos en el caso inicial. Producto o renta es igual a 1100 menos 2000 de la tasa de interés.
reemplazo la tasa de interés por la nueva ecuación LM que calculé recién, que es 0,00025 de la renta menos 0,23. Y resuelvo algebraicamente esta ecuación y me da que la renta ahora es 1040. Reemplazo el valor de la renta en la ecuación LM y me da la tasa de interés 3%. ¿Sí? Así que vuelvo a hacer el mismo cálculo del consumo, 200 más 0,25 de la renta disponible prima. La renta disponible prima ahora es 1040 menos 200, 840. El consumo prima pasó de 400 a 410. La inversión, reemplazo en vez de 1000, 1040 la renta y en vez de 5%, 3% la tasa de interés. Y calculo que la nueva inversión es de 380. Así que el consumo en la situación inicial de los puntos A, B y C daba 400, ahora da 410, es decir, aumentó el producto, la renta de equilibrio, y como el consumo depende de la renta disponible, un aumento de la renta disponible genera un aumento del consumo. La inversión aumenta de 350 a 380. ¿Por qué aumenta la inversión? Porque depende de la renta que aumentó, forma positiva, y de la tasa de interés que bajó, la relación inversa genera que aumente la inversión. En los dos casos juega a favor del aumento. El aumento de la renta y la baja de la tasa de interés genera que aumente la inversión de 350 a 380. Así que volvemos a tener la verificación que el PBI había dado como resultado 1040 y ahora el consumo prima más la inversión prima más el gasto público, el inicial de 250, verificamos que 1040 es igual a 1040. Explique los efectos, decía el punto F, explique los efectos de una política monetaria expansiva, de la aplicación de una política monetaria expansiva, en la tasa de interés, en la renta, en el producto, en el consumo y la inversión. Lo que he comentado recién lo tienen escrito en la diapositiva. Al aumentar la oferta monetaria, la oferta es mayor que la demanda de dinero, abunda el dinero, provoca una disminución de la tasa de interés. La disminución de la tasa de interés genera un aumento de la inversión y a su vez ese aumento de la inversión aumenta la demanda agregada. Ese aumento de la demanda agregada provoca un aumento de la producción y de la renta, y como aumenta la demanda agregada y la producción, esto también favorece a la inversión, además del efecto de la disminución de la tasa de interés. Al aumentar la renta, aumenta la renta disponible, de la que depende el consumo, así que se incrementa el consumo, y el consumo y la inversión son componentes de la demanda agregada, por lo cual un aumento de ambos va a provocar un aumento de la demanda agregada y del producto, y a través del multiplicador keynesiano, el aumento final de la demanda agregada y del producto y renta será mayor. Ahora vemos en el punto G qué pasa con un aumento del gasto público. El gasto público que estaba en 250 ahora pasa a 400. Lo indicamos con un doble tilde, lo que llamamos doble prima, ¿sí?, para diferenciarlo de la aplicación de la política monetaria anterior. Tomando como base todos los datos iniciales del ejercicio, no lo que pasó con la política monetaria expansiva, sino tomando los datos iniciales, ¿qué pasa si aumenta el gasto público? Reemplazamos en vez de consumo lo que es consumo, inversión y gasto público, ahora gasto doble prima, más 400. Hacemos la resolución y la IS doble prima, que es la que se corresponde con el gasto público doble prima, estoy haciendo como un trabalengua, ¿no? Así que el gasto público doble prima da lugar a una IS que la llamamos doble prima, que ahora es Y igual a 1400 menos 2000 de la tasa de interés. El producto renta es 1400 menos 2000 de la tasa de interés.
Tengo nuevamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la IS doble prima recién calculada y la LM inicial, la que calculamos, si no me equivoco, era en el punto B. Así que al tener este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo nuevamente por el método de sustitución. En lugar de la tasa de interés, coloco la tasa de interés de la LM, resuelvo y me da como resultado que la renta doble prima es igual a 1200. De 1000, que era la inicial, ahora pasó a 1200. Reemplazo el valor obtenido en la ecuación LM, ¿sí? Como ven ahí abajo, la tasa de interés doble prima es 1 sobre 4000 por la renta, ahora la renta pasa a ser 1200, menos un quinto. Resuelvo algebraicamente y tengo que la tasa de interés doble prima va al 10%. Inicialmente estaba en el 5% y con la aplicación de la política fiscal expansiva aumenta el PBI, el producto renta, y aumenta la tasa de interés. Volvemos a calcular todo nuevamente: consumo, renta disponible, inversión. El consumo, como aumenta la renta disponible, aumenta de 400 a 450. ¿Y qué pasa con la inversión? Y acá tenemos una dualidad. La inversión depende de la renta, que pasó de 1000 a 1200, aumentó, provocando un aumento de la inversión, y la tasa de interés, que aumentó de 0,05, del 5% aumentó al 10%. El aumento de la tasa de interés va a provocar una caída de la inversión. Entonces tenemos dos efectos opuestos. El aumento de la renta provocaría un aumento de la inversión y el aumento de la tasa de interés provocaría una disminución de la inversión. En resumen, ¿qué pasaría con la inversión en este caso numérico? Conceptualmente no podemos dar la respuesta. Tenemos que ver qué efecto predomina. Si el efecto del aumento del PBI o el efecto del aumento de la tasa de interés. En este caso se contrarrestan y la inversión queda en 350. Es como que se compensó un efecto positivo con el negativo. ¿Me siguen? Así que la inversión doble prima quedó en 350, igual que era en el ejercicio inicial. Así que tenemos que el PBI nuevo es 1200, doble prima. La Z doble prima, demanda agregada, es consumo doble prima más inversión doble prima más gasto público doble prima, que me da 1200, con lo cual verifico que la oferta agregada es igual a la demanda agregada para este caso de política fiscal expansiva. Y la explicación es similar a la que hicimos antes. Al aumentar el gasto público, es un componente de la demanda agregada, provoca un aumento de la demanda agregada, y esto provoca un aumento de la oferta. Esto conlleva un aumento de la renta, que va a aumentar la renta disponible y el consumo, y a través del efecto del multiplicador keynesiano del gasto, un aumento mayor de la demanda agregada, el producto y la renta, que el aumento inicial del gasto público. Al aumentar la renta, aumenta la demanda de dinero por motivos de transacción y precaución, así que la demanda es mayor que la oferta y eso provoca un aumento de la tasa de interés. La inversión aumentada por efecto del aumento de la demanda agregada y de la producción, la inversión aumenta por el efecto del aumento de la demanda agregada y de la producción, pero el aumento de la tasa de interés lleva a que ese costo elevado de adquirir capital no se concrete en todas las intenciones de gasto, así que vemos que en este caso la inversión se mantiene constante. Con esto vemos, en este caso numérico, pueden ir al libro y pueden volver a las representaciones gráficas que hemos visto en las primeras diapositivas, ¿sí? Que una política fiscal expansiva va a generar un aumento de la renta y de la tasa de interés. Y en el gráfico habíamos visto una política monetaria contractiva, pero si es una política monetaria expansiva, la LM se desplazaría hacia abajo, hacia la derecha, generando un aumento del nivel de actividad del producto renta y una caída de la tasa de interés.
Vemos la teoría, vemos la representación gráfica y vemos el caso numérico. Así que bueno, a trabajar un poquito esto con paciencia, y es muy importante poder seguir el modelo con sus ecuaciones y su representación gráfica, porque permite razonar el funcionamiento de la economía y las políticas económicas, cosa que si no se tiene este modelo y estas herramientas didácticas, habría que aprender estas cosas más de memoria y es casi imposible. Así que el esfuerzo para entender todo este desarrollo bien vale la pena.